Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este live de todos los jueves. Estoy muy contenta por estar una semana más con ustedes y por compartir esta información que sé que te cambiará la vida, así como a mí me cambió la vida. Me gustaría saber, por favor, ya que hoy no tengo el micrófono unidireccional, si está escuchándose la transmisión, si no tengo ningún problema con el tema de mi voz, ¿ok? A ver, vamos a esperar unos minutos para invitar a las personas. Arturo ya se sumó. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Quiero por favor preguntarte si se está escuchando bien, ya que hoy no tengo el micrófono unidireccional que cada jueves utilizo para que la transmisión salga con mayor calidad en el caso del sonido. Por favor, hazme saber sí o no. Ponme en el chat, estimado Arturo. Bienvenido. Y también desde dónde nos estás viendo. Hace algún tiempo me dijiste que estabas por Oxapampa, si no me equivoco. Quiero saber si sigues por allá o ya estás en otra ciudad. ¿Desde dónde nos acompañas cada jueves? Bien, vamos a empezar hoy este tema que es el poder de la decisión, fundamental en nuestra vida. Fundamental porque muchas veces creemos que solamente fallamos porque tomamos malas decisiones. Sí, como escuchan. Tú que estás escuchando este video grabado o diferido por Instagram, muchas veces seguro que has creído, no, es que yo tomé malas decisiones, por eso me fue mal. No necesariamente, a veces una decisión es una acción. También una inacción viene a ser una decisión. Cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, cumplir una tarea, ¿ok? O de repente dejamos de hacer la tarea o cumplimos a medias, hemos tomado una decisión. En primer lugar, la persona que nos va a verificar, o por ejemplo si estamos en el trabajo, nuestro jefe o nuestra jefa va a revisar nuestro trabajo, se va a dar cuenta que quizás no lo hemos hecho a tiempo o quizás lo hemos hecho apurados y es un trabajo mediocre. Entonces, al momento de no estar consciente de que aunque no hemos accionado, ya hemos decidido, te puede cambiar la vida. Estar conscientes de que no solamente accionar, es decir, hacer un acto volutivo, es decir, voluntario, significa que has tomado una decisión. También has tomado una decisión cuando has optado por no hacer nada. ¿Por qué? Porque va a traer una consecuencia. Por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Tienes que tener un régimen alimenticio por determinadas circunstancias, pero simplemente no has querido tomar acción y has continuado con tus hábitos. ¿Qué va a traer como consecuencia eso? Quizás problemas de salud, ¿verdad? O sobrepeso, no sé, lo que fuere el caso. Entonces, es importante que ahora tomemos conciencia de que no solamente tomar una decisión significa accionar. El dejar de hacer las cosas también significa tomar una decisión. ¿Ok? Hola, Itala, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, la señal está muy bien. Me encuentro en Codo del Pozuzo. Está viviendo por ahí. Oh, Arturo, qué gusto. Un cordial saludo hasta allá. A tu familia. Vi que tienes una pequeña. Saludos para tu familia. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema, luego de la introducción que hice.
Y la revelación, ¿no? Muchas veces, no, es que tomo malas decisiones. ¿Por qué? Porque no acciono. O tomé una decisión, una acción que no me llevó a algo bueno. Ojo, tomar una decisión también es no accionar. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta esto. Lo que sucede es que muchas veces eso es inconsciente. De eso no estamos conscientes. ¿Ok? Listo. Empezamos. Vamos a empezar como siempre con una historia. Ojo, quédate hasta el final porque este tema te va a ayudar a comprender por qué es que hasta este momento no estás logrando tus resultados, los resultados que quieres en tu vida, en cualquier área de tu vida. Bueno, la historia es la siguiente. Al psiquiatra Nathaniel Branden va a su consultorio un joven que estaba ya teniendo ataques de pánico o de ansiedad. Entonces tenían que trabajar este tema. Entrando a la profundidad, el psiquiatra, como muy experto, le hace varias preguntas y le dice, vamos a ponerle de nombre George, ¿ya? Le dice, George, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes a esta consulta? Bueno, le dice, estoy en un dilema. ¿Por qué? Porque mis padres quieren que me haga cargo de la empresa. Y la empresa es una empresa que produce productos de cuero, de piel. Y yo la verdad no quiero saber nada de la empresa. Lo que yo quiero es dedicarme a estudiar filosofía y a enseñar en la universidad. Me encanta ser maestro, me encanta compartir esto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gladys, qué lindo, bienvenida a este en vivo. Entonces, este joven le dice, estoy desesperado porque no sé cómo decir a mis padres que en realidad no quiero esto, no quiero lo que ellos desean para mí. Y el psiquiatra le pregunta, pero ¿cómo tú sabes que ellos no quieren? No, es que ya me lo han dicho, es una empresa familiar, toda la familia trabaja ahí, mis tíos, mis primos, y la unión familiar se da prácticamente por el trabajo, ¿no? Por la empresa. Entonces sería el único, y soy hijo único, que no quiera entrar en el negocio. Y eso me da un ataque de ansiedad que no puedo dormir. Entonces el psiquiatra le pregunta, ¿qué es lo que temes? Bueno, ¿por qué no decides lo que tú quieres? ¿Qué te falta para decidir? ¿O qué sientes cuando quieres tomar esa decisión? Bueno, él le confiesa, le dice, doctor, siento terror porque creo que mis padres se van a decepcionar de mí, porque ellos han puesto todas sus esperanzas en que yo continúe la empresa. ¿Ok? Entonces, el psiquiatra muy experto le pregunta, le dice, pero ¿qué perderías de no hacer lo que tú quieres? ¿O qué estarías dispuesto a perder? Él dice que en realidad lo que perdería en primer lugar es su pasión, que es la filosofía, y finalmente su autoestima. Y el psiquiatra le dice, normalmente si pierdes la primera, la segunda definitivamente es consecutivo. Vas a perder las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autoestima, también hablamos de propósito de vida, de vivir con propósito. Y esto es fundamental porque el vivir con propósito te agrega a tu vida una pasión, una alegría por hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y cuando lo conectas con el servicio y con la ayuda, con el tema de levantar personas, de ayudar a empresas, de ayudar a comunidades con lo que haces, realmente tus energías, tu nivel de alegría se incrementa. Es maravilloso vivir
de lo que nosotros nos apasiona. Y obviamente eso incrementa tu autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que te apasiona, logras ser tan bueno, tan experto porque te apasiona, y esto te empieza a generar muy buenos recursos porque la gente empieza a comprar tu producto. Entonces es fundamental que en esta ecuación del poder de la decisión esté muy clara el tema de la autoestima. ¿Por qué es que tenemos que vivir en función a nuestras propias decisiones? Pero ¿por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Por qué es que nosotros tenemos terror a tomar decisiones, sobre todo trascendentales en la vida? Hola, Bielka, ¿cómo estás? Hola, Manuela, qué gusto de verte. Ivette, bienvenida, buenas noches. Qué bueno verlas. Bueno, ¿por qué es que yo aquí tengo mis apuntes? Muy juiciosita, como dicen mis amigos colombianos aquí, porque me gustaría que esta información quede claro, que quede muy claro para que en nuestra vida podamos aplicarla, porque de nada sirve que yo te cuente una teoría y no lo llevemos a la práctica. Luego vamos a continuar con la historia de George, ¿ok? Los que han escuchado esto desde el principio. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos, no? Nacemos totalmente dependientes, ¿verdad? Física y psicológicamente. ¿Por qué? Porque no podemos ni siquiera comer por nosotros solos, no podemos cuidarnos, no podemos ni caminar, y tenemos un mecanismo de comunicación nada más, y es por supervivencia, que es el llanto. Tenemos hambre, lloramos, viene papá, mamá, nos sacude, nos cuida, nos limpia. Entonces, llanto es igual a pedir algo. Esa es la comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando tú no asocias el crecimiento psicológico con el crecimiento físico? El crecimiento físico es algo natural. No tiene que haber una intención, no tiene que haber una acción consciente para lograr ese crecimiento. Es parte de la evolución, ¿ok? Pero primero, para darnos cuenta, para entender este proceso, tenemos que darnos cuenta que el crecimiento emocional o psicológico no es en automático. Esto sucede cuando uno hace una acción que se llama razonar, que implica, primero, pensar en lo que quiero hacer, comprender por qué lo debo hacer, por qué quiero hacerlo, y luego aprender. Cuando llevamos a la acción, llega el aprendizaje, ¿ok? Buenas noches, Bielka. Entonces, el proceso del crecimiento funciona de la siguiente manera. Crecer significa despedirse de una etapa de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos de ser bebés y entramos a la etapa de niñez, eso implica despedirnos de ser bebé. ¿Y qué viene con ello? Nuevas aventuras, tienes que ir al nido, y empiezas a independizarte más de tus padres o de tus cuidadores, ¿no? En pocas palabras, este proceso de crecer implica soltar, implica hacernos cada vez individuos, cada vez tener esa sensación de soledad y entender que ya nadie tiene que velar por nosotros, nadie nos tiene que pasar nada ya empezamos nosotros a tener nuestros propios pensamientos, nuestros propios valores, nuestras propias decisiones. Entonces voy a hacer un repaso de lo que cuesta o del proceso de crecer. Primero, crecer es despedirte de una etapa, ¿verdad? ¿Y esto implica un proceso de desarrollo? Primero, dejar de ser bebés para pasar a ser niños. Segundo, dejar de ser niños para
pasar a la etapa de la pubertad y la adolescencia. Luego de la adolescencia pasar a ser joven y del joven a ser adultos. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando damos estos pasos, cuando vivimos estos procesos? En primer lugar, nos genera terror, miedo. Miedo porque entramos a una etapa, a un mundo totalmente desconocido. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno es niño, habla, baila, es súper extrovertido. ¿Por qué? Porque el niño no tiene miedo. Pero cuando entramos en la etapa de la adolescencia, el miedo que genera, el miedo al público, el miedo a la burla, el miedo a que te vean, a que muchas veces hemos identificado algunos defectos en nosotros, que llamamos defectos, en verdad que no lo son. Creemos, ay, no me gusta, no quiero que me vean esto, y las chicas empiezan a entrar a esa etapa y empiezan a maquillarse, ay, no quiero esconder esto, que me está saliendo el acné, todo. Entonces, crecer implica terror, pasar a una zona desconocida, es decir, salir de la zona de confort. ¿Y qué tiene que ver aquí el poder de decidir? Cuando nosotros hemos tenido una infancia difícil y llena de violencia física o psicológica, hemos interrumpido el desarrollo normal y sano de las personas, de nosotros, de nuestros hijos. Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿no? Desde Puno, desde Juliaca, nos acompaña Paulina, bienvenida. Entonces, ¿por qué? Eso ha generado en nosotros una creencia de que no somos suficientes, de que no somos aptos para ser amados, dignos de amor y de felicidad. Por una razón simple, cuando uno es bebé, no razona, solo recibe la información y la absorbe como tal. Por eso decimos, o dicen los psicólogos y los expertos, que los niños son literales. A un niño, y les voy a contar un paréntesis aquí, a un niño, ¿qué le dijeron? Necesito que me hagas... Bueno, voy a contar la historia de mi pequeña. Yo le dije, el lobo feroz, ¿no? Estábamos con el cuento de la Caperucita. Y una vez estábamos caminando por un supermercado y vio un globo enorme. Un globo. Entonces, y mamá, ¿qué es eso? Me pregunta. Hija, ese es un globo. Le digo, un globo no es un globo. Entonces yo, por no quererle explicar más detalles cuál es la diferencia, mira, ese es un lobo, dijo ella. Sí, es un lobo. Entonces dijo, ¿quién teme al lobo feroz? Al lobo, empezó a cantar. Entonces ella confundió, porque es literal. Ella dice, eso es un lobo. Ella conoce el lobo del lobo feroz. Entonces yo le dije, hija, ahí me di cuenta que yo estaba haciendo mal porque no le estaba explicando en realidad la naturaleza de esas palabras. Era un globo y el otro era lobo. Simplemente ella lo dijo como lo escuchó, pero estaba confundiendo. Entonces, para volver al tema, los niños son literales. Cuando los niños reciben violencia física o psicológica y reciben, digamos que golpes, no importa si sea, no, pero le di despacito, a veces nos excusamos, ¿verdad? Ven, si le preguntáramos a un niño de 0 a 5 años, ¿quién eres tú? O de 0 a 3, es su cuerpo, porque lo único que conoce de él es su cuerpo. Su valía está en su físico, porque aún en su mente todavía no tiene la capacidad de decir quién soy, qué es lo que me gusta, cuál es mi propósito. Simplemente identifica su ser a través de su cuerpo. Y si nosotros hemos violentado ese cuerpo, ¿qué pasa? El niño crece con la idea de que no es suficiente. Y su identidad está menoscabada. Estoy hablando de todo tipo de violencia física, psicológica, sexual. ¿Ok? Entonces, cuando crece, cuando
tiene que entrar a una etapa de toma de decisiones. Por ejemplo, formar un hogar, hacerse cargo de un trabajo, estudiar. ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? Porque implica entrar con ese nivel de insuficiencia que nosotros ya hemos arrastrado por la crianza que hemos tenido, por ignorancia de los padres, aclarando. Nos cuesta tomar decisiones porque venimos arrastrando esa creencia limitante que hemos abrazado como verdad, nos hemos creído que es verdad, no podemos tomar decisiones que nos ayuden a ser mejores. No podemos tomar decisiones que nos ayuden a crecer. Entonces, ¿qué pasa en nuestra mente? Las creencias y la creencia que tenemos sobre nosotros realmente es el comando de nuestra vida. Es el motor de nuestra vida. Y eso lo que nos va a impulsar a tomar decisiones o a no hacerlos. ¿Por qué? Porque la negligencia, es decir, dejar de hacer lo que tienes que hacer es negligencia, también es decidir. Pero nosotros no sabemos de dónde viene ese impulso a ser negligente. Ahora vamos a conocerlo. La raíz de todo este proceso, de todo este terror, de sentirnos tan insuficientes, es la idea, el concepto, la creencia que nosotros hemos formado de nosotros. Y en este caso lo vamos a englobar en la autoestima. Como siempre yo hablo de autoestima, ¿no? ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el concepto que tú tienes de ti, el valor que tú te das, el respeto que tú te das. Entonces, si tú tienes un autoconcepto bajo, no vas a tomar decisiones por ti. ¿Y qué va a pasar? No vas a tener ningún poder interior para decidir tal o cual cosa. ¿Qué va a pasar? Vas a quedarte, lo que dice el psiquiatra es, nos quedamos fragmentados en esa etapa de 0 a 9 años y estamos como niños temerosos o niñas temerosas de tomar acción para una mejoría. ¿Por qué? Porque es terreno desconocido. Normalmente pasa cuando emprendemos algo, porque ahí hay una creencia, ¿no? En Latinoamérica, y hablaba con Ivette, creemos que poner un negocio, ser empresario, no está bien, porque nos han criado con la idea de que tenemos que ser profesionales para trabajar en una gran empresa. Eso es lo máximo que podíamos alcanzar, ¿no? Eso era el discurso para entrar a la universidad, ¿no? O para salir de ella. ¿Y cuál es esa creencia? La indecisión se fundamenta en dos cosas. Primero, en el amor, y segundo, en el miedo. Pero lo vamos a ver en este live ahora desde el amor propio, que sería la baja autoestima, y el miedo. ¿Y el miedo a qué? Al rechazo. Hola, Evelyn, desde Italia. Gracias, Evelyn. Bienvenida. Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento. Entonces, lo que nos impide tomar una decisión fundamental en nuestra vida que normalmente va a llevarnos a un nivel óptimo de lo que nosotros queremos lograr es la baja autoestima y el temor al rechazo. En la historia de George vemos reflejado esto. George, que no quería ir en contra de la voluntad de sus padres. Entonces, él estaba con ese proceso de ansiedad porque no sabía cómo decirles que no quería hacerse cargo de la empresa familiar. No quería estudiar administración en finanzas. Él quería estudiar filosofía. Pero cuando fue al especialista, al psiquiatra, él le hace razonar y le dice, ¿por qué? Porque mis padres me van a rechazar. Voy a perder el amor de ellos.
Y cuando le hace la pregunta, ¿qué vas a ganar? Bueno, voy a vivir feliz porque esta es mi pasión. Para terminar la historia de George, el psiquiatra le hace entender que si es que decide algo que él no quiere, que siente que no es su pasión, que siente que no está diseñado para eso, simplemente se va a convertir en una persona infeliz. Va a ser como un robot. Y llega hacia esta persona la desesperanza. Y aquí voy a hablar una frase que siempre digo, ¿no?, en mis charlas. Estas personas viven porque respiran. No tienen mayor chispa en la vida. No hay alegría, no tienen pasión. La gente, si tú ves por las calles, están amargados. Todo el tiempo se quejan de su trabajo, se quejan de la vida. Entonces son personas que cuando les tocó tomar una decisión, lo hicieron en función ¿a qué? Al miedo al rechazo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa posición? Y justo les voy a contar mi experiencia, ¿no? Cuando decido dejar del todo mi profesión como comunicadora social, hola Jenny, y decido emprender esto, me entró un terror. Me llaman de un lugar para trabajar. Yo estaba por firmar y después dije, si no lo hago ahora, si no empiezo ahora con este negocio que es lo que me apasiona, voy a ser infeliz para toda mi vida. ¿Por qué? Les cuento. Yo he trabajado muchos años en todo lo que es política y he trabajado con personas que mi trabajo era bueno, me gusta, me apasiona las comunicaciones, pero lo que hacía era promocionar a personas que muchas veces no se merecían, que eran corruptos, que eran inmorales, ¿no? Y yo me sentía mal. Claro, me ganaba bien, tenía estatus, pero iba en contra de, y ahí me acordé cuando leí la historia de George, ¿no? Cuando uno hace algo que va en contra de lo que le apasiona, en contra de sus valores, que son fundamentales para cada uno, empieza a vivir con sufrimiento. Y cuando tomé la decisión de salir, de poner esta empresa de capacitación, me sentí bien, sí, pero con terror, porque nunca había hecho empresa. Una vez puse una empresa en el 2009, me fue bien en las comunicaciones, pero yo quebré porque me autosaboteé. ¿Y por qué digo que me autosaboteé? Porque tenía la creencia, estamos hablando de creencias, ¿qué nos impide tomar decisiones y por qué tenemos miedo a tomar decisiones? La creencia que yo tenía era que era pobre, ¿recuerdan? Yo era pobre, entonces cuando yo tenía dinero, esa creencia me generaba ansiedad. La ansiedad que tenía Jorge. Hola Melina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué hacía? Lo despilfarraba, agarraba y gastaba todo. Y cuando no tenía me sentía un poco aliviada, pero a la vez angustiada. Ahora tenía que buscar otro trabajo, tenía que buscar dinero. Era un círculo vicioso de terror. ¿Ok? Entonces, cuando se pierde autoestima por tomar una decisión que es la que no te ayuda a crecer, o por no tomar la decisión que te va a llevar al siguiente nivel, definitivamente perdemos autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es el hecho de que cuando nosotros hacemos una actividad, tenemos la convicción de que nuestra mente es apta, que somos eficientes, que somos eficaces, que somos valiosos y que podemos producir nuestros propios recursos. Y con eso que nos gusta, que nos apasiona. Y si tú a eso unes tu propósito de vida,
el ayudar, el servir a través de lo que haces, el lograr que la gente sea feliz, que cumpla su propósito, que sane sus heridas. Wow, no se imaginan. La última vez que estuvimos en abril, en Puno, aquí está Paulina, que no me dejará mentir, yo terminé llorando de tanta emoción de abrazar a esas mujeres que recuperaban esa esperanza, que decían yo sí puedo. ¿Cuánto tiempo estaba en donde me decían que yo no puedo, que ya tenía mis hijos, ya fracasé y soy madre soltera y no puedo en mi negocio? Entonces, qué maravilloso y qué bueno sentir que por eso también nos pagan. Claro que también hay momentos de servicio, que es nuestra fundación, que también nosotros trabajamos con Jenny, que está aquí escuchando. Jenny, un saludo para tu mamita Lucila, que es realmente una mujer admirable, que pasando los 60 ha decidido trabajar en su autoestima y hoy es una mujer de luz en su casa. Todos los cambios comienzan en nuestra mente. Y como en nuestra mente inconsciente está nuestra autoestima, como dice un verso bíblico, lo que es adentro es afuera. El proceso del cambio, de tomar una decisión para cambiar, para mejorar, es imposible si no se trabaja en la autoestima. Porque no vamos a tener claro a dónde queremos ir, cuáles son nuestros valores, qué es lo que es mejor para nosotros, qué es lo que nosotros nos merecemos, qué es lo que podría afectar mi dignidad. ¿Ok? Por eso nuestro eslogan es: si yo cambio, todo cambia. Porque no se trata de que cambie la sociedad, no se trata de que cambie el gobierno, no se trata de que cambie la gente de afuera, nuestro entorno. Porque es nuestra decisión tener el control de lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y eso se llama autorresponsabilidad, la capacidad de responder por nosotros mismos. Si tenemos una baja autoestima, nuestras decisiones estarán dirigidas hacia nuestra zona de confort, a esa zona que sabemos que parece que estamos bien, parece, pero en el fondo no. Como yo les decía, ¿no? En mis otros trabajos aparentemente estaba bien, ganaba bien, tenía buen cargo, hacía para lo que yo había estudiado, pero me mantenía ahí, aceptando muchas cosas que no iban con mis principios y mis valores. ¿Ok? Entonces, la autoestima está compuesta por 3 cosas importantes. El autoconcepto, cómo tú te defines. Segundo, la autoimagen, cómo te ves ante el mundo. Te ves una persona que no puede superar los desafíos. Te ves una persona inútil, incapaz de ser autónoma. Y cómo te sientes contigo mismo. ¿Te agradas? Suena raro, ¿verdad? Suena raro decir estas cosas porque, no, puede confundirse con egoísmo, con narcisismo. No. El narcisismo es una patología, una psicopatología de una persona que busca hacer daño a los demás para brillar y no tiene la mínima empatía, no puede amar. Ese es el narcisismo, para no confundir. ¿Ok? Utiliza a las personas para lograr sus metas, pero nunca llega a amar a nadie. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos que la autoestima es fundamental para tomar decisiones, es importante dentro de este proceso de toma de decisiones identificar qué creencias tenemos, qué creencias limitantes tenemos que hemos abrazado como verdad en nuestra niñez, que tenemos que ponerlo en la mesa y confrontarlas, porque ninguno de eso es verdad.
Le contaba a Ivette hace unos minutos, le decía a Ivette, yo tenía esa creencia y quería firmar nuevamente un trabajo que me habían llamado, pero después dije, no, si esto no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y ahí me ayudó mi autoestima. Empecé a entender que mi recurso más valioso está aquí, en la mente. Y es todo lo que yo aprendí en este camino de mi descubrimiento, de trabajar en mi propia autoestima, lo que comparto ahora, lo que me llevó a sacar el libro. Quizás si hubiera vuelto a lo de antes, no hubiera tomado la decisión de ir hacia este sueño que hoy estoy viviendo, no hubiera sacado el libro, no hubiera logrado muchas cosas. Y les cuento que el sábado estoy viajando a México por 7 días, por cuestiones de capacitación y trabajo. Entonces no hubiera llegado a lugares en realidad que hoy muchas personas están recibiendo la ayuda. Quizás yo no esté en Italia, como está aquí, nos está saludando nuestra hermosa Evelyn. Yo no hubiera llegado ahí, pero el libro sí llegó a través de Amazon. Y las personas se han empezado a enterar de este movimiento que se llama autoestima, del sufrimiento a la libertad. El poder que tenemos dentro de nosotros, que es nuestra autoestima, nos puede direccionar de la forma más clara y correcta a lo que es mejor para nosotros. Y claro que cuando tomas esa decisión tienes terror. Les estoy diciendo, a mí me dio terror porque era algo que no había hecho. Pero a medida que iba logrando cada paso, empezaba a tener mis clientes, me empezaron a contratar para salir fuera del país. Wow, empecé a sentirme bien porque confronté el miedo. Mi mamá hasta al final me decía, Itala, ¿por qué no vuelves a tu profesión? Ella lo hacía porque me quiere, porque ella decía, no, ¿de qué va a vivir mi hija? Porque me ama. Pero hoy, ella es la primerita que es mi fan en las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque me ve. Dice, no, ella quizás no era el camino que yo conocí para el éxito, para el bienestar, que en su tiempo de ella solo era ser profesional en una carrera y punto. Quizás no fue ese camino, pero el camino que yo decidí sí me está dando buenos resultados, me está abriendo muchas puertas. Y ¿sabes lo más fundamental? Es que está haciendo que yo sea mi mejor versión. Porque antes de estar aquí con ustedes, estoy buscando información, me capacito más, me esfuerzo más para llevarles esta información. ¿Ok? Entonces, 2 cosas fundamentales. Nunca puedes querer a nadie más de lo que te quieres a ti mismo. Y eso determinará la calidad de tus relaciones con los demás. Entonces, la pareja que elegimos, el trabajo donde estamos, la gente con quien nos rodeamos, es en función a cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si realmente merecemos ese círculo o no. Otra, no puedes esperar que nadie te quiera más, que te respete más, que tú te respetas a ti mismo. Hola Ivette, dice, la conversación que tuvimos me empoderó más. Gracias Ivette. Entonces, ¿en dónde radica el poder de tu decisión? En tu autoestima. Y cómo tomar decisiones a pesar del miedo. En primer lugar, te voy a dar aquí el tip. Te dije que hoy te ibas a ir con algo valioso. El poder de razonar. Y el razonamiento implica 2 acciones fundamentales. Primero, aprender. Hoy aprendí una lección. Hoy están aprendiendo una lección. Eso está en el intelecto. Ya está. Y el segundo paso
del razonamiento, la segunda función es la evaluación. Es, a ver, esto que aprendí, ¿cómo me puede ayudar en mi vida? ¿Cómo me puede ayudar a salir del estancamiento en que me encuentro? ¿Esto es bueno para mí? ¿Esto me ayuda? ¿Cómo lo aplico? En ese sentido, este acto que se llama razonamiento, no todos, dice que el 80% de la población mundial no lo hace. Por eso vivimos como zombies. Porque no estamos evaluando nuestras acciones, nuestras decisiones, e incluso cuando alguien nos pide una opinión, ¿qué hacemos? En el tema político simplemente es un ejemplo claro, ¿no? Que no razonamos. ¿Por qué? ¿Por qué estás votando? Muchas veces le pregunto, ¿por qué estás votando por esta persona? Bueno, es que mi familia vota por esa persona, mis papás han votado toda la vida, son de ese partido y yo también. Quiere decir que tu autonomía, que tu proceso volutivo, que quiere decir que es tu voluntad, no lo estás ejerciendo. Y lamentablemente no enseñamos este proceso de autoestima y autorresponsabilidad como pilar fundamental en nuestra vida en los colegios, porque lo que hacemos es que repitan lo que le enseñamos. Estudia este libro y memorízate que mañana te voy a preguntar. No les enseñamos a razonar, no les enseñamos a pensar a los niños. Y ahí está cómo es que nuestra sociedad se ha acostumbrado o ha hecho una cultura de este letargo, de que no salimos del subdesarrollo. ¿Cuál es la creencia limitante de la cultura latina? Países del tercer mundo. Y como nosotros nos hemos quedado con ese chip, ¿qué decimos? No, es que al Perú no lo cambia nadie. ¿Cuántas veces hemos repetido esa frase? No, no vas a lograr nada, a mí me dijeron cuando yo inicié mi proyecto. No, nadie cambia con unas charlas. Yo quiero que me pongan en el chat las personas que cada jueves me acompañan, si por lo menos algo en su vida ha mejorado el hecho de escucharme o de razonar eso que comparto. Por favor, ¿quién es esa persona valiente que nos dice, sí, a mí me ayudó en esto pequeñito? Si no hubiera ejercido ese proceso de razonamiento desde que inicié mi proceso hace 12 años, si no hubiera comprendido eso, yo estaría finalmente sufriendo con enfermedades. Como les conté, yo padecí enfermedades y cuando comprendí que mi problema estaba en mi mente, que mi mente me estaba llevando al sufrimiento, el sufrimiento estaba haciendo que mi cuerpo somatice, tomé acción, decidí. Ahora, este proceso no es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué? No es fácil porque implica reconocer las cosas que estás haciendo mal. Reconocer que en diversos puntos nos hemos equivocado. Pero ahí está la autorresponsabilidad. Ok, yo tengo que responder por mí. Sí, me equivoqué, esto de aquí no lo hice bien, pero a partir de ahora me libero de la culpa, empiezo a amarme y dije, ok, a partir de ahora voy a leer el libro, voy a matricularme en un grupo, voy a hacer algo que mejore mi situación. Y no vamos a usar excusas. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes? Cuando queremos dar ese paso de cambio. No puedo dejar mi trabajo porque la situación está difícil. Cuando empecé este negocio, yo decía, ahora, ¿quién me va a contratar? Justo con Ivette conversábamos eso, ¿no? Y créanme que mis principales clientes están en el extranjero y con el Zoom
no tengo dificultades de trabajar. Era simplemente la creencia de las personas que me rodeaban. Sí me ayudó Doris, dice, me ayudó mucho el autovalorarme y me armé. Ay, Doris tan linda. Sí, así es. Cuando nosotros adquirimos conocimiento, pasamos a la evaluación, logramos ese proceso de razonamiento, empiezan las mejorías. Pero para hacer ese proceso de razonamiento, primero tenemos que identificar qué cosa está impidiendo que nosotros tomemos conciencia de nuestra realidad. A muchas personas que hoy están viviendo como niños, como bebés, fragmentados, por estas heridas que han tenido, que hemos estado hablando al inicio, que es la violencia psicológica o física o sexual. Según la psiquiatría dice que están entre 0 a 9 años. Entonces yo les pregunto, un niño de esta edad psicológica o emocional, ¿creen que va a poder tomar decisiones? ¿Creen que van a ser autónomos? No, porque no pueden valerse por sí mismos. Y hacerse responsable de su propia vida les causa terror. Porque ¿qué implica? Tomar tus propias decisiones. Y si me equivoco, ahí sale la pregunta, ¿no? El temor al fracaso. ¿De dónde viene esa creencia? Cuando fuimos pequeños, ¿qué pasó? Rompiste algo, se te cayó, derramaste. La gente, los papás, los cuidadores nos hacían lío, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Que no sirves para nada, que eres torpe, inútil. Y nos han enseñado que con cada error viene un castigo. Entonces la gente muchas veces no quiere asumir un matrimonio. ¿Por qué? No, ¿y si me equivoco? Prefiere huir como un niño antes que enfrentar la responsabilidad de ser cabeza de hogar. Muchas mujeres también preferimos estar absortas, o quiere decir mimetizadas dentro del celular haciendo cosas y no conectar con los hijos, porque no sabemos cómo hacerlo, y si le dañamos y si nos equivocamos. Entonces, para resumir, ir terminando este live, para tener el poder de decidir necesitamos tener una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque la autoestima es esa fuerza interior que nos impulsa a superar los desafíos básicos de la vida. En segundo lugar, si tú tienes una autoestima saludable, tú no vas a vivir del que dirán. Aunque mi mamita me decía, hijita, vuelve a tu profesión, por favor. Yo sabía que lo decía por amor, pero si yo le hacía caso, en este momento no estaríamos conversando a través de live. No hubiera logrado todo lo que estoy logrando, que es mi sueño. No estaría viviendo mi sueño. No hubiera sacado este libro que me está trayendo muchas satisfacciones. Mañana estamos con 80 mamitas de San Juan del Lurigancho haciendo un taller. El trabajar con estas mujeres, el hacer que tomen conciencia que por favor no maltraten a los niños, no abandonen a sus hijos emocionalmente, no permitan que nadie se acerquen a ellos, que los toquen. Eso es vivir mi sueño. De pequeña soñaba que yo iba a defender a los niños, que iba a cuidar a los niños cuando sea grande, porque yo veía mucho maltrato, que los padres los golpeaban. Yo veía escenas en el mercado cuando las mujeres golpeaban a sus hijos. A mí me ha quedado, y eso para mí me causó una tristeza enorme cuando era niña. Y hoy
si no hubiera tomado esa decisión de trabajar en mi autoestima, de decidir iniciar Mujer Asertiva, de decidir estar aquí en este proceso de cambio en mi vida y compartiendo con ustedes, no estaría defendiendo, no estaría cumpliendo ese sueño. Esto que hago es el resultado de una decisión que tomé. Impulsado, ¿por qué? Por ese amor que tengo a los niños. Porque yo una vez fui niña. Y mi niña interior está feliz hoy porque dice, vamos a hacer lo que tanto deseamos. Proteger a los niños. Porque la violencia daña severamente la autoestima. Hace personas mediocres, temerosas, personas amargadas, personas violentadoras, personas sumisas, personas con diversos trastornos psicológicos. Bueno, me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Siempre digo voy a terminar en media hora y a veces no puedo. Prometo la próxima que en media hora dicen seguir la pauta he seguido, pero siempre hay cosas que viene a mi corazón que me gusta compartir para que este mensaje también le llegue a ustedes en el corazón. Entonces, para finalizar, voy a decirles un pensamiento de David Goddard. Es un multimillonario. Bueno, ya falleció, pero en su libro dice que tanto el mendigo, el ladrón, el millonario como el adicto no tienen mentes distintas o diferentes, solo son diferentes configuraciones de la misma mente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo está en nuestra mente. Y si nosotros trabajamos en nuestra mente, trabajamos en nuestro interior, lo que sale, lo que va hacia afuera, va a ser lo mejor que tenemos. Y finalmente vamos a lograr ser la mejor versión de nosotros. Gracias a ti, Manu, por estar ahí. Gracias, Ivette. Estuvo bonito que nos abras el corazón. Gracias, Ivette. Bueno, las dejo. Recuerden siempre que si yo cambio, todo cambia. No permitas que nadie apague tu luz. Todas las creencias que tú tienes no son verdad. Mucha gente ha salido adelante con las mismas circunstancias que tú estás viviendo ahorita. Solo toma acción. Trabaja en tu autoestima. Trabaja en esas creencias limitantes. Y el cielo es el límite. Para ti, para mí, para todos los que van a tener la oportunidad de ver este video. Nos vemos. Y hoy toma acción. Bye bye. Hasta la próxima semana.